de cualidades o rasgos que hacen a una persona. Entonces, vendría a ser el carácter, conjunto de cualidades o rasgos que hacen a una persona. También decía que es el centro de nuestro ser, lo que realmente nosotros somos. Eso viene a ser el carácter. Y mirando que también Dios, al recoger a un líder, mira el carácter, Dios mira lo profundo de nuestro corazón. Cuando Samuel eligió a David, dice que vio no el tamaño de la estatura, sino el interior de su corazón. Por eso es conforme al corazón de Dios. Se dice que es David, a pesar de la dificultad o errores que pueda cometer como ser humano, pero Dios mira a cada uno de a nosotros el corazón. Ahora lo que vamos a hablar, cómo vamos a desarrollar el carácter. Dice que el carácter es indispensable en la vida de un líder. Debería pensar seriamente, dice, en cómo está desarrollando el suyo. Tenemos que evaluarnos nosotros mismos, cómo estamos desenvolviendo nuestro carácter diariamente a través de nuestros semejantes, nuestras familias, nuestro entorno, cómo estamos desenvolviendo nuestro carácter. Dice que el desarrollo de su carácter es como una persona está en sus manos, manda de un trabajo duro, porque depende de nosotros, Dios moldearnos, pero si nosotros también somos obedientes y nos dejamos moldear, está en nuestras manos ir que Dios siga trabajando en nosotros. Un historiador británico dijo, no basta que desea tener un buen carácter, no basta con que deseamos nosotros tener un buen carácter, tiene que autoforjarlo, dice, a martillazos. Se quiere decir, nosotros tenemos que seguir insistiendo, no es fácil formar nuestro carácter, nuestro caminar. Nos enfrentamos a muchas cosas en nuestra vida diaria, ya sea la manera como nos vamos a desenvolver en nuestro trabajo, en nuestra manera de actuar. A veces se nos presenta también algo que tenemos que tomar decisiones como cristianos, o a veces también nosotros dijimos, vamos a dejar las cosas, pero tenemos que en esos momentos de decisiones pensar qué es lo mejor para nosotros. Había un historiador, dice que había comido una manzana de un huerto y tomó la manzana y él pensaba que no era malo agarrar una manzana de un árbol, pero algo en su corazón sentía que estaba mal lo que estaba haciendo, que eso pertenecía a alguien y no podemos nosotros coger algo que no nos pertenece. Y dice que Dios trató con él muchas cosas hasta que tuvo al punto de llegar a aquella casa, tocar la puerta y pedir perdón porque lo que había hecho, él había robado una fruta. Pero él, a pesar de todo, dijo, fue, y eso es la manera que uno va formando su carácter, que las cosas que tuvimos que tomar decisiones, así sean tan simples, ¿no? Dice, es mucho más fácil impartir conocimiento y recursos de liderazgo que enseñar carácter, porque eso depende de cada uno de nosotros. Recuerde que Dios quiere formarnos cada día, pero podemos leer, como le dije en la clase anterior, podemos leer muchos libros, podemos leer mucho de liderazgo, saber el último concepto, la última forma, el último libro expuesto, pero lo que más va a trabajar en nosotros si nosotros estamos dispuestos a cambiar, si nosotros estamos dispuestos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pasar. El carácter, disculpen hermano, sí, acá estamos. El carácter se desarrolla a través de decisiones diarias, dice. Maxwell, el autor de un libro, dice, el talento dice que es un don, pero el carácter viene a ser una elección de cada uno de nosotros. Se decide a decir la verdad, dice, o a mentir, a reaccionar enojado o pacientemente. Está en nosotros cómo podemos abordar cada situación, perdonar o amargarse la vida, dice. Dios, a través del Espíritu Santo, está ansioso para seguir trabajando con nosotros en nuestro carácter. Así que nos depende de cada decisiones diarias. Dice que a veces entramos en conflictos, ya sea en nuestro entorno, pero la palabra dice que también una palabra blanda calma la ira. No podemos poner
en el mismo nivel que otras personas, en el sentido de que somos hijos de Dios. Si nosotros somos para dar, como dice, luz a esta tierra, no nos podemos mezclar la misma forma que quizás alguien que no conoce al Señor. Dice, usted tiene la capacidad de decidir si se va a someter con obediencia creciente a su voz o si va a ignorar sus sugerencias y tomar su propio comienzo. De nosotros depende si nos sometemos a lo que Dios quiere trabajar con nosotros. Y si no lo hacemos, entonces no queremos nosotros estar dentro de la voluntad de Dios, que Él siga trabajando en nuestras vidas. Tan importante, ya le dije, el carácter en la clase anterior. Nosotros tenemos que tomar conciencia, ¿cómo estamos nosotros actuando? ¿Estamos siendo conscientes que Dios siga trabajando en nosotros? Estamos autoexaminándonos, diciendo que Dios en qué punto estamos fallando, que Él corrija de lo más profundo de nuestro corazón, nuestra forma quizás de actuar, que el Espíritu Santo sea trabajando en nosotros. Dice, los líderes deben imponerse una autodisciplina que permitirá a Dios moldear su carácter en sus vidas. Autodisciplina, esforzarnos nosotros cada vez. Saber que de las cosas que podemos reaccionar no están bien y a veces tenemos que callar y dejar pasar porque nuestros errores nos enseñan también. Tenemos que ser disciplinados. Otro autor dice que los verdaderos líderes cultivan su carácter como el fertilizante de la autodisciplina. Quiere decir, tenemos que ser autodisciplinados. Cada uno de nosotros tenemos que saber, como le dije, nuestros errores nos enseñan cada día. Pero lo más importante es someternos a la voluntad de Dios. Que Él siga forjando en nosotros, que Él siga moldeando en nosotros. Pero eso vamos a conseguirle a través de la comunión con Él. No hay otra manera. El carácter desarrollamos, dice, a través de las dificultades. Ya les hablé algo la clase pasada. Dice, pero el carácter se desarrolla cuando vamos a través de tiempos difíciles de sufrimiento y sus pruebas. Nada revela el carácter como los tiempos de prueba. Ya le digo, a veces cuando todo va bien, pues quizás somos pacientes, somos amorosos, somos condescendientes, y, pero a veces cuando estamos como dice algo, nos pasó algún problema, sacamos a flote realmente nuestro yo interior y no somos pacientes con nuestra familia, no somos pacientes con nuestros hermanos en la fe, y ahí sale, cuando hay las pruebas, las dificultades. Dice, como un limón que solo entrega su jugo cuando se oprime. Usted dice que se va a exponer a la verdadera naturaleza cuando hay tiempos duros, lo que lo quieren encrucijar, lo que lo quieren apretar. Es donde realmente vamos a sacar lo más de nosotros. Pero ya les digo, cuando estamos en esa comunión con Dios, va a haber amor en nosotros. Los frutos del Espíritu van a estar en nosotros, porque estamos en comunión, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que esos frutos están en nuestras vidas, no podemos seguir siendo como éramos antes. Los tiempos difíciles no solo revelan, dice, lo que usted realmente es, sino que además le provee oportunidades para crecer en el carácter. Cada dificultad que nosotros estamos pasando es una oportunidad para crecer porque es donde Dios nos va moldando a cada uno de nosotros. A veces nos enfrentamos a dificultades realmente quizás donde pueda sacar nuestro yo interior y decir, reclamar de otra manera, pero es donde eso nos va a enseñar que Dios nos pone dificultades para guiarnos cada día. Pablo escribió a los creyentes, dice en Roma, y les dice, y no solo esto, sino bien nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así, en medio de la tribulación, también tenemos que gozarnos. No tiene que cambiar nuestra forma de ser. Recuerde que a veces pasamos dificultades y vamos a casa y vamos con un carácter, como dice el mal genio, ¿no? Y a veces ni siquiera saben qué es lo que está pasando en nosotros. Pero aún en la dificultad, nos dice Pablo, en medio de las tribulaciones,
Tenemos que gloriarnos, tenemos que tener una paciencia con los demás. Tenemos que nosotros saber autocontrolarnos, porque no es nada más que un cristiano, dice, cuando hay dificultades que realmente sale lo interior de nosotros. Y de nada vale. En tanto nos hemos esforzado y esto nos puede traer abajo, porque vamos a dar un mal concepto a los demás. Dice, todo lo que pasan tiempos difíciles con Dios, verán cómo se va a perfeccionar su carácter. ¿Ustedes creen que cada vez que pasamos dificultades, el Dios va a perfeccionar nuestro carácter? ¿Dios nos va a moldar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien nos puede dar una opinión? ¿Algún hermano? Si no hubiera, nomás vamos a pasar. Porque ya les dije que a través de las dificultades es de lo que Dios nos va a enseñar las cosas. El carácter se desarrolla, el carácter se desarrolla, dice, a través del tiempo. El carácter sólido no es un fruto de un momento, dice, sino de toda una vida. El carácter no se recibe por la imposición de manos, dice, ¿no? O asistir a un seminario de un día. No hay atajos para construir un buen carácter. Se requiere tiempo. Amén. Se requiere tiempo. Dice, cuando Dios quiso entrenar a Moisés, lo llevó al desierto, ahí lo mantuvo por 40 años. Amén. Ahí lo mantuvo, dice, por 40 años. José, dice, trabajó por 13 años como esclavo antes de estar listo para dirigir una nación. David dice que pasó años como fugitivo huyendo del rey Saúl antes de que Dios considerara que estaba listo para asumir las altas funciones del ejercicio. Jesús invirtió, dice, 3 años modelando la vida de sus discípulos. Pablo esperó 3 años en el desierto antes de que Dios lo usara para dirigir la iglesia. Amén. ¿Y qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué estaba tratando con aquellos hombres? Como dijo Moisés, cuando él realmente mató al egipcio, Dios, que todavía él no estaba preparado para dirigir el pueblo. Por eso que lo llevó al desierto, donde pasa realmente Dios trabaja con cada persona. José igualito no le bastó con soñar, las cosas se han ido porque él soñó. Él tuvo que pasar muchas dificultades. Ya sabe que fue vendido, fue encarcelado, pero Dios estaba trabajando con él. Mire, aun cuando después se encontró con sus hermanos, él no tuvo enojo en su corazón. Él no tuvo enojo en su corazón. No podía tener un enojo o reclamarle porque él les había vendido. Dios ya había tratado porque antes de Dios darnos una responsabilidad, Él primero nos capacita, Él primero trabaja con nosotros. David también, ya lo vemos que antes de podía ser rey, dice que Saúl quería matarlo, pero mire, Dios le enseñó, trabajó con él aún a respetar la autoridad. ¿Qué hubiese pasado? Dice, si David no hubiese tenido la paciencia o hubiese sabido respetar en ese momento. Quizás él no hubiese sido rey. Si hubiese matado a Saúl, él no hubiese sido rey. Pero él esperó la voluntad de Dios. Y ya vemos que los 3 años que también Dios trabajó con los discípulos, moldeando, estuvo con ellos, cada uno de diferente manera de ser, pero Dios estuvo con ellos obrando, cada uno con ellos tratando personalmente y los convirtió en grandes hombres. Pablo también, como le dice, fue también llevado al desierto para donde Dios lo instruyó, donde Dios trató con él personalmente. Así que Dios está interesado, como digo, no tanto en la elocuencia o en tanto saber, Dios está interesado en nuestros corazones. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Dice que tenemos que seguir conforme al Señor.
El carácter, como le dijimos, se desarrolla en el tiempo. Dice, todo tiene un tiempo. Alguien dijo, dice, la reputación se hace en un momento, pero el carácter se construye a lo largo de toda una vida. Hay que ser paciente y la paciencia se desarrolla a través de un tiempo de espera. Cuando usted es impaciente, dice, exige que Dios le perfeccione ya. Usted quiere las cosas rápidas. Dice, esto está pasando por alto un elemento crucial en el carácter, que es la paciencia. Tenemos que ser pacientes. ¿A cuántos de nosotros no somos pacientes? A veces las cosas lo queremos, como dice, ya, que Dios obre en nosotros, que Dios cambie a esa persona ya, que si Dios eso, ¿por qué no lo cambia de un momento a otro? Tenemos que ser pacientes, porque aún nos pasamos en nuestro entorno, porque Dios también de esa manera trabaja con nosotros. Mire, Pablo advirtió, dice a Timoteo, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Pablo sabía que promover a alguien en una posición de liderazgo antes de su corazón estuviera listo para producir, sí dice, resultados desastrosos. Por eso que Dios primero trabaja con cada uno, porque es tan importante el carácter en el liderazgo, hermanos. Dice, para producir un repollo, Dios se toma, dice, 3 meses. Y cuando quiere producir un roble, se toma 50 años. Mire, cada tiempo que Dios se tiene que, en nosotros se toma, pero a veces como nosotros no nos dejamos moldear, no nos dejamos que Dios siga trabajando con nosotros. ¿Cuál es la fórmula, dice, para el desarrollo del carácter? Tomar buenas decisiones. En las dificultades que pasamos, tomar buenas decisiones. Y cada vez, cada situación que pasamos, nosotros vamos a aprender cada día cómo tenemos que comportarnos, cómo tiene que ser nuestro desenvolvimiento, cómo tiene que ser nuestra actitud hacia los demás. Y sobre todo lo que dice el tiempo, va a formar en nosotros el carácter. Nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Nosotros tenemos que examinarnos cada día y decirnos, Señor, no actué bien. Quizás levanté la voz, quizás con mi compañero de trabajo no fui coherente con él, y mucho más cuando ellos saben que somos cristianos, quizás no tenía que portarme de esa manera, ya lo hice, pero cuando nosotros estamos en comunión con el Señor nos va a hacer ver en nosotros que estamos mal y tenemos que a veces ir a pedir perdón. No hay nada tan gratificante como dar una respuesta con una palabra tan dulce y tan blanda. La otra persona puede estar tan airada, pero si tú contestas de una manera con una palabra blanda, amable, como buen hijo de Dios, va a ser diferente. Dios va a trabajar con nosotros. El carácter de los hombres, en 2 Timoteo 3, nos habla Pablo hablando a Timoteo, cómo es que tiene que comportarse, no tiene que ser de esa manera. ¿Cómo está diciendo que tenga cuidado? Está diciendo la manera de cómo tiene que comportarse. Dios quiere en este tiempo, hermano, hombres y mujeres que marquen diferencia. No podemos nosotros decir que somos cristianos y seguir portándonos igual, de la misma forma. Mire, tenemos que mostrar a los demás que ha habido un cambio en nosotros. Somos una nueva criatura, hemos sido transformados y renovados por la sangre de Cristo. Tenemos, en otras palabras, ser más maduros en la fe. No podemos actuar de la misma manera, porque Dios está trabajando en nosotros. Tenemos que dejar que Dios siga hablando en nosotros cada día. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades en la nueva versión internacional, ¿no? Mire, más vale el dominio propio, dice.
Y Dios a cada uno nos dio eso, dominio propio. Por eso digo, tenemos que nosotros cada día encomendarnos en las manos del Señor. No hay nada más maravilloso que dejarnos moldear por Él. No hay nada más maravilloso que nosotros reconocer nuestras faltas y decir, Señor, yo quiero que tú sigas trabajando en esto que me hace falta. Todavía soy de airarme con facilidad. Todavía quizás no soy de contestar de esa manera como tú quisieras. Que nos controlemos, que Dios todavía siga en nosotros trabajando, que amemos a nuestros hermanos a pesar de que no piensen lo mismo que nosotros, porque no podemos pensar iguales, pero cuando nos decidimos para algo en comunión con Dios, estamos todos en el mismo objetivo. Podemos tener diferencias, pero eso no quiere decir que no nos vamos a respetar al uno al otro. El carácter del día dice, cada uno de nosotros, si es honesto, puede reconocer que tiene fallas en su carácter. Yo sé que no soy perfecto, tengo errores, pero si no lo reconozco, si no me pongo en las manos de aquel alfarero, él no va a trabajar en mí porque yo siento que estoy bien. No me dejo, no me someto, no dejo que Dios siga trabajando en nosotros. Tenemos que nosotros, hermanos, ser obedientes y dejar que Él siga trabajando en cada uno de nosotros, dejar que Él siga obrando en cada uno de nosotros. Tantas cosas Tantas cosas pueden pasar en nuestro entorno o podemos lastimar o nosotros mismos nos podemos, porque a veces nos damos cuenta lo que hemos errado por falta de dominio propio de cada uno de nosotros. Tenemos que nosotros pedir al Señor que Él siga obrando en nuestras vidas, que Él siga en nuestro corazón cambiando cosas que solamente el Señor y tú saben lo que tenemos que cambiar. Que Él siga animando o sacando cosas negativas de nosotros, para llegar, dice la palabra, a la plenitud de la medida de Cristo. Si no nos dejamos nosotros, que Él siga trabajando, Dios dice que es un hombre respetuoso, pero si nosotros cedemos, abrimos nuestro corazón y pedimos que Él trabaje, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestros errores, déjame decirle que Él va a trabajar en nuestras vidas. Y como asignación de esto, punto, y vamos a quedarnos ahí, después vamos a conversar, quiero también escucharlos a ustedes, yo no solamente hablar. Dice, tómese un tiempo a solas para evaluar su vida. ¿Qué fallas en su carácter puede identificar? Haga una lista y propóngase trabajar en ellas. ¿Qué decisión necesita hacer ahora mismo para que mejore su carácter? Dice, ocúpese de su carácter y su reputación se cuidará sola. Así es que quiero en cada uno de lo que hemos hablado ahora, qué es lo que realmente ustedes, desde la primera clase, qué es lo que pueden opinar. Quiero escucharles la importancia del carácter, qué en el día a día estamos pasando nosotros como hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo para que Dios obre en nosotros, para que nos moldee? Sabemos que la comunión con Dios es muy importante. Sabemos que leer su palabra, donde nosotros vamos a darnos cuenta de cómo tenemos que comportarnos como hijo de Dios, cómo tenemos que ser ante los demás. Quiero escuchar a alguien, a cada uno, a ver qué opina de lo que se ha dicho hasta ahora. Amén, pastor. Me llamo Juan.
Sí, sí, el carácter, bueno, nosotros como personas vivimos en este cuerpo y estamos siempre en la carne, ¿no? Y claro, si nosotros no tenemos paciencia, el Espíritu de Dios no puede posar en nuestro cuerpo porque la carne con el Espíritu no pueden estar juntos. Entonces, tener paciencia a veces nos cuesta como personas, ¿no? Porque estamos en la carne, por algo nos enfadamos, nos resentimos, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, le pido al Señor que me dé paciencia. Entonces a mí lo que no me gusta es que me hagan esperar, pero como le he pedido paciencia al Señor, a veces voy a un sitio y entonces me hacen esperar y a veces ya me quiero enfadar, ya estoy ya como dándole paso a la carne. Entonces Dios me dice, ¿no has pedido paciencia? Pues ten paciencia. Y me tengo que esperar y digo, Señor, gracias, dame paciencia, porque ya quiero explotar, porque no me gusta que me hagan esperar, ¿no? Y entonces, como dice, todos queremos ya que las cosas ya, que lo hagamos rápido, que nos atiendan rápido. Y la verdad que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Jesucristo en su palabra dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Apartados de mí no podéis hacer nada. Entonces, es ponerse en comunión con el Señor, porque el Señor es el que nos va formando cada día. Él nos da esa paciencia, ese carácter como cristianos, porque nosotros tenemos que ser luz, su palabra lo dice, tenemos que ser cartas leídas, tener dominio propio. Si uno comete, se airea y se molesta, es rápido pedir perdón a Dios, porque Dios es el que nos forma nuestros corazones. La carne y el Espíritu Santo no pueden vivir juntos. Nosotros como personas vivimos en esta carne, pero hay que ir cada día moldeándonos y matar la carne poco a poco. ¿Cómo matamos la carne? Ponernos en comunión con el Señor, pedirle en oración, en ayuno, hablar con el Señor cada día, meditar en su palabra y controlarnos con el dominio propio que el Señor nos ha dado. Entonces, pues, eso es lo que yo quería aportar, pastor. Que Dios me lo bendiga a todos. Mire, la palabra del Señor en Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos, compasivos, unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo, ¿no? Sé que nos manda a ser, dice, bondadosos los unos con los otros, tener la paciencia. ¿Cómo sería, como dice, a veces nosotros podemos cantar, eh, podemos compartir, y realmente no tenemos ese amor a nuestros semejantes? A veces estamos orando y no si tenemos algo y como dice la palabra, nos manda primero a perdonarnos. Y a veces lo toma uno como dice, es un cristiano perdiendo el tiempo orando cuando sabe que hay una falta que primero tiene que subsanar. Sabemos que la Escritura dice que primero tenemos que ir y perdonarnos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Pero nosotros lo sabemos. Pero a veces, como se dice, ¿no? Dios dirá a cada uno de nosotros porque nos olvidamos. Dirá, ay, mis hijos saben de la manera como yo los quiero escuchar, pero ellos hacen oídos sordos, ¿no? O sea, podemos hacer miles de cosas. Ya le dije la clase pasada, apoyar, hacer miles de cosas, pero hay algo en nosotros que tenemos que cambiar. Y la falta de perdón es una de las lo más grandes porque el orgullo siempre está ahí. Pero a través de la comunión con Dios, como le digo, no hay nada a través de la comunión con Él, a través de leer su palabra, a través de buscar más de Dios, Él va a moldear a cada uno de nosotros. Y vamos a decir, no es el mismo Hugo que fue hace 3 meses, no es la misma Yossi que hace fue un año. Y con cada uno de nosotros Dios va trabajando. Como dice nuestro hermano Juan, eh, Él quiere paciencia y Dios le pone más obstáculos para que Él tenga paciencia, porque si ha pedido que tenga paciencia,
es que Dios va a trabajar con él más. Quizás más, así como él quisiera, no se va a hacer, para que él tenga esa paciencia. Pero, ¿qué pasaría si entonces somos impacientes? No esperamos el tiempo, porque ese es con el tiempo, Dios nos pone a nosotros y nos está forjando para algo mejor. Porque primero, como dice, por eso dice que a martillazos vamos a aprender los golpes. Hay que aprender. Pero Dios es, por eso pone en nosotros cosas. Hay esos hermanitos que su manera de ser a veces son nuestros amigos, nuestros entornos, y nosotros somos impacientes, ¿no? Pero lamentablemente digo que no vamos, la gente no va a ser como nosotros quisiéramos que sea. Y también no se van a comportar y no van a cambiar como porque yo quiero que sea. Solo Dios es el que a través del Espíritu Santo es el que va a transformar cada vida. Solamente nosotros tenemos que orar, pedir, no decirle, Señor, mira, pues ya cuándo lo llevas. No, no, tenemos que orar, tenemos que ser de paciencia, decir que Él siga trabajando en esa vida. Nosotros tenemos que ser, sobre todo, como dice, tener esa paciencia, ser bondadosos los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros. Por eso es el gran mandamiento del Señor, amar al Señor y amar a tu hermano como a ti mismo. O sea, no hay otra cosa porque ¿de dónde se ejerce tanto? Podemos hacer miles de cosas, pero si no somos pacientes, si no tenemos amor el uno por el otro, yo creo que no es tan fácil humanamente si nos ponemos a pensar que todavía me faltan muchas cosas, pero no puedo cambiar. Pero en Cristo podemos cambiar las cosas. Si dejamos que Él obre, Él cambiará en nosotros. ¿Alguien más quiere opinar algo? Amén, hermanito Daniel. ¿Sí? ¿O hermano Ivonne? Amén. Sí. Sí. Eh, amén. Hermano, una experiencia propia mía, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros tenemos un carácter, yo lo personal anteriormente tenía un carácter muy fuerte, que quería que las cosas se cambien en un momento. Claro, pero eso como puso usted ahí donde puso esto de qué manera uno queremos cambiar, ¿no? En cuánto tiempo puede ser el proceso que a veces Dios puede tratar, porque a veces como seres humanos va el carácter de la mano, diría más con el orgullo, ¿no? Porque a veces somos difíciles de doblegar a ciertas cosas, porque vamos a suponer en el hogar, o queremos que el esposo o la esposa cambie rápido y de frente nos enfadamos. Y al menos cuando recién estamos viniendo, cuando recién empezamos las cosas de Dios, y decimos, si Dios está conmigo, pues quiero que esto cambie ya. Y a veces no es así, ¿no? Es un proceso, pero no solo el hecho de que cuando uno viene a los caminos del Señor, nuevamente se reconcilie, en este caso mi persona, ¿no? Dice, yo quiero que esto cambie, quiero que mis hijos cambien, quiero que mi vida sea diferente, y pedimos muchas cosas, ¿no? Hacemos tantas peticiones, pero todo es en el tiempo de Dios y no solo por el hecho de yo a veces anteriormente decía, o a veces miraba, hermano, decía, pero está tanto tiempo y no cambian, ¿no? Y a veces, y hasta que ya pasar el tiempo, hermano, me he podido dar cuenta de que no es que Dios te va a cambiar, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque Dios lo puede hacer, pero Dios también quiere ver el esfuerzo de cada uno de nosotros conforme vayamos el querer, el hacer, el deseo, con la ayuda de Dios todo eso se puede lograr, porque a veces yo he escuchado muchos hermanos, ¿no? Que a veces cuando yo he podido conversar, hermanos, yo soy así es mi carácter, yo siempre he sido así, porque hasta a veces yo también lo he dicho, pero creo que a veces cuando me ha tocado a mí escuchar eso, bueno, un poco que me ponía de acuerdo, decía, sí, sí, es verdad. Y luego ya conforme ha pasado el tiempo, a veces digo, no, no, no es así, no tiene que ser así,
Porque cuando uno viene, dice, eres nueva criatura en el Señor, las cosas viejas pasado, todas son hechas nuevas. Entonces, es un nuevo nacimiento en el Señor cuando tú te dejas en las manos de Dios y te dejas moldear de la manera que el Señor quiere. Empiezas a tener dominio propio, empiezas a matar ese orgullo, empiezas a entender los planes del Señor que quiere para tu vida, como lo puso usted como ejemplo a Moisés, ¿no? Pablo, sabemos que Pablo fue un hombre de carácter. David, todos pasaron por muchas cosas. Imagínate si Dios hubiese hecho ya, mando a estos así tal cual, ¿no? Pero se tomó el Señor un tiempo, hasta los discípulos, ¿no? De enseñarles, porque todos tenían su carácter, como cada uno de nosotros en la iglesia. Y creo que tenemos que aprender eh, de lo que el Señor quiere para la vida, en primer lugar para mí, ¿no? Para mi vida, de lo que Él quiere hacer. Yo entrar a ese horno en el cual el Señor me tiene que seguir moldeando y ponerme yo en primer lugar en las manos de Dios para verdaderamente ser, como dijo nuestro hermano Juan y como dice la palabra del Señor, ser un testimonio. La Biblia nos dice que nosotros somos la sal, pero nosotros tenemos que darlo, nosotros eso, como decir, sí, Señor, nosotros somos, pero ahora estoy en tus manos y sé que tú cada día vas a moldear este carácter y nos vas a ayudar más, pero nosotros también tenemos que poner de nuestro esfuerzo y sé que con la ayuda del Señor vamos a ir cambiando. Sé que a veces hay cosas que nos duelen porque somos seres humanos. Sé que nos falta la paciencia porque somos seres humanos y nos seguirá faltando muchas cosas, pero sé que con la ayuda del Señor vamos a poder pasar todas estas cosas que parecen difíciles. Con la ayuda del Señor sé que nos va a ayudar a cambiar, a dar el lugar primero al Señor y sé que vamos a poder lograrlo todo de la mano del Señor. Amén, hermano. Amén, hermanita, sí, tan importante es, como dice, ¿no? Más que nada es dejarnos moldear por el Señor. Es difícil entrar, como dice nuestro hermano Ivonne, a esa rueda donde el Señor nos va moldando a cada uno. Él no quiere, como dice, si nosotros dejamos, somos obedientes, que Él haga de nosotros unas vasijas de honra a su servicio. Pero es difícil, hermano, el querer que el Señor vaya obrando en nosotros y, como dice nuestra hermana, vaya poniéndose en ese horno. Muchos no queremos, no queremos y a veces decimos, decimos que yo, como dice la hermana, yo soy así. El ser humano es así, pero cuando hemos aceptado al Señor, hemos sido nuevas criaturas, hemos sido cambiados, transformados por la sangre de Cristo. ¿Cómo vamos a diferenciarnos nosotros del mundo? ¿Cómo vamos a hacer, como dice nuestra hermana, testimonios si nosotros somos de una manera y después somos de otra? Aún hay gente que viene a la iglesia, a los pies del Señor a veces, y están mirando, la gente que no son hermanos de Cristo, ellos están mirando, piensan que nosotros somos perfectos. Si nosotros servimos al Señor, Él tiene un concepto de nosotros como que estamos sirviendo a un Señor y que somos cambiados. Nosotros tienen un concepto, tan así que hasta miedo tienen de entrar a la iglesia porque ellos se sienten que no son dignos quizás. Pero cuando entran y nos ven a nosotros, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, a veces con ese lenguaje no hablado, solamente con nuestras expresiones, con nuestros ojos que ya queremos decir al otro tantas cosas, no hablamos, pero que con nuestra expresión le decimos de todo. Y la gente a veces se va y dice, wow, yo pensaba que era diferente, ¿no? Entonces, y eso tenemos que nosotros ponernos en la mano de Dios. Mire, como dicen, no hay nada más que nuestra palabra, sino nuestro ejemplo, porque podemos hablar mucho, pero no es nada como nuestra vida propia, en nuestro caminar diario como cristianos, en decir quién es el Señor, porque el único que cambia es Él. Y si somos diferentes, porque Él ha obrado, hay un Dios poderoso que cambia y transforma nuestras vidas. También creo que quiso hablar nuestra hermana Yossi, ¿le doy parte?
Buenas noches, hermanos, con todos. Sí, yo quería compartirles algo del carácter, ¿no? Yo hace mucho tiempo oré y le pedí al Señor que me ayude con mi carácter porque tiempo atrás yo explotaba muchísimo, o sea, tenía, no sé, un carácter bien feo, cosa que en Perú no lo tenía, pero al llegar aquí, pues la paciencia como que se la perdí. Entonces yo le pedí al Señor, ¿no? Más en el trabajo donde estoy, eh, es la paciencia que le digo al Señor, dame paciencia porque falta la paciencia el trabajar cara al público, pastor. Y más en un supermercado, a veces te llegan eh, personas de todo, de toda clase, carácter fuerte, carácter que te tratan bien, te tratan mal. Pero un día me pasó con una compañera. Estaba yo colocando la fruta, claro, y ella quería que ponga yo pan porque no había nada de pan. Entonces, pero ella quería que lo haga ya. Entonces yo le dije, mi compañera se llama Katia, y yo le digo, Katia, pero solamente tengo 2 manos, no tengo más, ahora te lo pongo. Y me dice, pero me dice, si quieres, ya lo pongo yo, o eres tú la que se tiene que poner sobre el pan. Yo la quedé mirando y le dije, bueno, si quieres ponlo tú. Y me preguntó y me dijo, pero el horno, ¿cuál va más rápido? ¿El de arriba o el de abajo? No lo sé. Y sí lo sabía. Pero es que me dio, no sé, en ese sentido. Y después, pastor, me sentí mal, me sentí muy mal, la verdad. Entonces llamó mi encargada para preguntarme de una cosa y le expliqué y me dijo, ¿y están bien todos? Entonces yo le comenté lo que había pasado. Entonces, y algo que sí me hizo, como dice la hermana Ivonne, ¿no? Nosotros tenemos que ser testigos de a quién servimos. Y ella por el teléfono le expliqué lo que había hecho y me dijo, Jocelyn, no pasa nada. Bueno, a todas nos pasa. Pero me dice Jocelyn, tú vas a la iglesia, ¿no? Y yo le digo, sí. Y me dice, entonces, si tú vas a la iglesia, entonces eres tú quien tiene que demostrar mejor que ella, porque tú vas y escuchas la palabra, porque todos ahí en el trabajo saben que yo voy a la iglesia. Entonces me dice, tú tienes que ser diferente, me dice ellos. Y claro, me hizo reflexionar de lo que había pasado, ¿no? Entonces, y es verdad, nosotros somos luz. Nosotros se podría decir que como si todos, al ser cristianos, pues nos miran cómo somos, cómo tenemos que reaccionar, cómo ser, mejor dicho, diferentes. No diferentes porque sea mejor que, que otro, no, sino diferentes porque eh, Jesús vive en nosotros. Entonces nosotros tenemos que demostrar otro tipo de sentimientos. ¿Que es difícil? Sí, porque todavía, como dice el hermano Juan, somos carne. Entonces, y siempre la carne va a estar ahí, pero es el Señor, es el Espíritu Santo el que va transformando en nosotros el carácter, la manera de comportarnos en donde estemos, ¿no? Entonces yo le digo, le pido al Señor, le digo, dame paciencia, le digo, siempre voy al trabajo y le digo, Señor, te entrego mi día, pero dame paciencia, porque necesito tener paciencia. Entonces, créanme, hermanos, que ese día todo el mundo viene, que tienes que hacer esto, o los mismos clientes. Entonces yo le digo, Señor, ya no, le digo, si vas a tratar conmigo, ya estás tratando conmigo mi carácter, ayúdame porque sola no puedo. Y eso, el Señor nos va poniendo para tratar nuestro carácter, nuestra manera de contestar. Y yo le pido al Señor, y créanme, hermanos, que ahora cuando pasa algo o ya no solamente contesto como debo contestar, que es difícil, para mí sí.
incluso hasta con Hugo, porque a veces, ¿no? Como estábamos conversando, a veces y contesta de una manera, digo, si pienso yo, si hubiese sido otra persona, me daría igual, pero como es mi hermano, cuesta. Entonces yo después pienso y digo, Señor, hoy, ¿estás tratando conmigo? O a veces es el enemigo también que te pone, ¿no? Que sabe por dónde es, te puede tocar y eso. Pero bueno, le digo, Señor, enséñame a ser fuerte y a saber por dónde el enemigo viene también. Y ahora pienso, ¿no? Digo, bueno, trata conmigo, Señor, el carácter y la paciencia. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Amén, hermanos. Mire, como digo, en nuestro caminar, unos somos, como dice la palabra, a veces somos niños en la fe, pero pasamos también a comer cosas duras, más sólidas, somos maduros, ¿no? Entonces, pero eso, como le digo, es nuestro diario vivir y nuestra comunión con el Señor. Ya los frutos del Espíritu, que son la bondad, gozo, paz, amor, paciencia, ¿no? Y, y la verdad que nosotros no tenemos paciencia, a veces no tenemos paciencia. Mire, yo solamente le cuento, en trabajo había una chica que estaba en la recepción y una hermanita, no le voy a decir el nombre, viene y comienza de una manera como que alterarse porque quizás no le llamaron y comenzó a alterarse. Y me dice la chica, como un día antes había venido ya, y me dijo, ¿cómo está, pastor? Entonces, cuando entra me dice, mira, doctor, ¿sabe qué? Esa persona está en realidad, y cuando viene, dijo, hermano, me dice, y cuando sale, ya había visto cómo se había comportado por teléfono con ella. Y cuando sale, le dice ella, bueno, gracias, nos vemos. Le dice, usted es cristiana, ¿no? Y la otra persona rápido se sintió en su corazón y dijo, sí, perdóname. Porque se sintió algo como que había actuado mal. Y lo primero que hay en otro corazón dice, perdóname, sí, quizás estuve alterada y ya, discúlpame, ¿no? Porque sabía cómo se había comportado por teléfono. Entonces, yo creo que, por eso dije, las demás personas también, nosotros, hermano, están viendo nosotros nuestra forma de ser y como dice nuestra hermana Yossi, pasamos por dificultades, por eso dice que es el tiempo. Entonces no va a formar el carácter. Si nosotros nos dejamos amoldar por el Señor. Pero ya hay un tiempo que en nuestro caminar como cristianos tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. Pero lo difícil, como se dice, es no queremos entrar en ello. Queremos siempre el yo que esté por delante. Y el orgullo a veces. Y yo creo, hermano, que cada uno de nosotros tenemos errores. No somos perfectos, siempre digo. No somos perfectos. Pero Dios escogió a 12 hombres imperfectos y hizo de ellos, transformó sus vidas y que expandieron el evangelio. Se hizo con ellos porque yo sé que Dios puede hacer con nosotros de la misma manera. Pero si nosotros nos dejamos moldear por el Señor. Así es que tenemos que cada uno de nosotros ponernos en sus manos. Que Dios siga obrando porque, mire, el carácter en una persona que no conoce al Señor sale a influenciar el que yo hice esto, yo tengo más carácter que usted, yo puedo hacer más cosas, yo demuestro. No se trata de eso en el Señor, aun cuando le estamos sirviendo a Él. Se trata que tiene humildad, ¿no? Ese amor que tiene que haber, el amor de Dios reflejado a través de nosotros. ¿Cómo vamos a ganar este mundo? ¿Cómo vamos a convertir a través, dice, de nuestro testimonio, de nuestra forma de ser? Va a hablar más que miles de cosas que nosotros podemos pronunciar. Así que pidamos al Señor que nos siga cambiando.
ni el que le habla es perfecto, todos estamos en este caminar, pero lo bueno es que ponernos en sus manos de Él. Nuestra hermana Araceli. Hermana Araceli, ponnos su audio. Estoy- Amén. Buenas noches, hermanas, a todos ustedes. Dios me los bendiga. Estamos aquí aprendiendo cada día más y eso me alegra mucho porque creo que todos nosotros estamos para aprender. Yo también quiero compartir con ustedes. Mire, dije que el carácter es una manera como una persona va a reaccionar frente a una situación, ¿no? Pero este resultado se manifiesta de acuerdo a las vivencias y experiencias que uno ha vivido de repente desde nuestra niñez, nuestra infancia, ¿no? Cada uno de nosotros hemos tenido diferentes padres, amén, diferentes hogares, ¿no? Vente yo, Daniel, y le quiero hablar entre nosotros así, porque ¿qué es lo que pasa? Que yo, por decir, en mi casa, mi papá tenía el carácter muy fuerte, y tiene el carácter muy fuerte mi papá, y eso viene desde mi abuela, y bueno, en fin, ¿no? Pero yo me acuerdo de que en mi casa yo la única mujer allí, y la mayor, y mis hermanos hombres, y yo me peleaba con mis hermanos, me acuerdo. Me peleaba, pero de boca, no de manos. Yo le decía, ven, ven, pues ven. O sea, ¿no? Y ahí, y ellos allí, ¿no? Discutiendo, y bueno, así. Entonces, y mi papá también carácter muy fuerte conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo conocí a Daniel, a mi esposo, pues, mi carácter fue fuerte al principio. ¡Wow! Ha tenido mucha paciencia mi esposo conmigo al principio. Tanto así que yo cuando hubo la primera discusión, digamos, eh, le dije de todo. Yo no me dejaba porque, claro, yo era como una defensa para mí responder, porque yo veía de que mi papá alzaba la voz y mi mamá siempre es sumisa. Mi mamá ha tenido siempre el carácter de ella muy así como la ven usted. Pero entonces eso, pues, fue mi carácter por eso así, ¿no? Y Daniel me dijo, a ver, Daniel, claro, ha sido criado diferente que yo. Amén. Pero ¿cómo se llama él? Me dice, a ver, Araceli, cálmate, pero aquí conmigo las cosas son diferentes, ¿no? Es la primera y última vez que tú te expresas de esa manera, porque las cosas no van a ser así. Y yo ahora doy gracias a Dios porque fue la única vez la primera y la única vez de que él me puso como se dice, mi pare, ¿no? Y yo me avergoncé, porque recién estábamos casados. Y digo, qué vergüenza, ¿no? Y bueno, son cosas que después el Señor fue moldeando el carácter mío, y si es verdad, nos hace pasar muchas cosas para nosotros pulirnos, ¿no? Y bueno, está la palabra del Señor en Proverbios 15, donde dice, perdón, la palabra blanda aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y les cuento también otra anécdota. Mi papá me llamó hace como bueno, siempre converso con él, ¿no? Yo lo amo a mi papá y siempre digo, gordito lindo, ¿cómo estás, papá? Ay, sí, mira, hija, que por aquí, por allá. Y un día pues estaba conversando con él y él también es de las personas que quiere que las cosas lo hagan ya, cuando él quiere y él es así bien. Entonces y es muy responsable, él es muy responsable. Todo. Entonces mi papá le digo, a ver, explícame. ¿Qué me estás diciendo? Me dice, hija, mira esto. Y yo no lo entendía bien. Y me dice, ¿acaso no entiendes? ¿O quieres que te explique a cucharitas? Y yo, ¿o quieres que te explique cosas más cucharitas? Me dice, ay, Araceli. Digo, y yo, no, papá, sí, le digo, papá, es que yo soy un poco tarde en comprender, le digo, como tú sabrás, pero explícame bonito, papá, le digo, ¿no? Así. Claro, pero por dentro me dolió que me dijera así, ¿no? Yo dije, entonces, y cuando le respondí así, me dijo, bueno, te voy a explicar, vale, 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 te voy a explicar. Y son cosas así, ¿no? Que a veces uno, como dice, tenemos que tener paciencia y tenemos que dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro papá, todos nosotros.
Entonces, si nosotros nos ponemos de repente de que otra persona no va a hablar de nosotros, va a hablar de nuestro papá, y nuestro papá es Jehová, es Dios, y de Él es que van a hablar, de Él es que se van a burlar, de Él que de repente van a decir, mira, porque siempre dicen a veces cuando nos ven de repente, cuando nosotros reaccionamos de otra manera, ¿y qué? Y así van a la iglesia, y no solamente entre nosotros, sino a gente de fuera, a veces, muchas veces, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros le vamos a hablar de Dios, no nos van a escuchar. Muchas veces se van a reír en nuestras caras y van a decir, pero ¿de qué me viene a hablar si si con su boca habla una cosa y con sus actos hace otra? Entonces es eso, hay que ponerse a pensar, yo a mi hija, por decir, yo le digo, hija, le aconsejo, le digo, hija, luego de ti no van a hablar de quién la crió, de mí van a hablar de tu papá. Y es igual, si nosotros como hijos de Dios nos portamos, hacemos cosas que de repente no está bien, van a hablar de nuestro papá Dios. Amén. Y eso quería compartir con ustedes, hermano. Amén, hermanos. Mire, hay mucho de que hablar en la palabra del Señor en cuanto al carácter y el carácter no solo a nivel cristiano, a nivel mundo secular, qué tan importante es, hermano. Porque aún en nuestro entorno, en los trabajos, eh, la manera como contestar, cómo tratar, la amabilidad, ¿no? Esa mansedumbre, ese amor. No sé si usted se ha dado cuenta que a veces a nosotros los latinos, por nuestra forma de ser, a veces nos quieren más porque ellos dicen que somos más amorosos, ¿no? Más cariñosos al hablar, a expresarnos, ¿no? Con eso no quiero decir que la persona de aquí no, sino que cada uno es criado de diferente manera, ¿no? Pero quizás tenemos otra manera quizás de hablar con ellos y a veces les sorprende, porque nosotros podemos entrar, saludarle, cómo le ha ido, bueno, que le vaya todo bien, y nos interesa de las personas, ya sea por nuestro trabajo o porque somos así, ¿no? A veces uno llega, hola, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Entonces, como que hacemos parte de una familia, como que ya lo conocemos desde tiempo. Y cuando trabajamos, también, como le digo, tenemos que nosotros tener eso, porque les va a ayudar también a ustedes en el trabajo a desenvolverse mejor. Porque imagínese que usted esté mal geniada. Como dice nuestra hermana Yossi, no tenga paciencia y una viejita le diga, bueno, si usted quiere, si no, váyase. ¿No? O sea, tenga su forma de tratar. ¿Usted cree que esa persona acaba de volver? No, más bien va a mirar y decir, no, ahí también esa persona está mal geniada. ¿Qué pasará en su casa? Mejor me paso, me voy para otro lado, ¿no? Pero si nos mostramos el amor, dice que la rectitud que Dios quiere actuar en nosotros, si mostramos el amor de Dios, aún como ya somos conocedores de la palabra del Señor, del amor de Dios, que tenemos que salir de nosotros, así lo contesten mal, tenemos que nosotros responder con esa amabilidad, ¿no? Porque aunque, como dice nuestra hermana Araceli, que por dentro queríamos decir, pero Dios no nos ha mandado. Tarde o temprano, como dice nuestra hermana, alguien va a conocer, como le dijeron a ella, que tú te vas a la iglesia, imagina, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir luego? ¿No? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque la gente nos está mirando. Por eso que dice que somos luz, ¿no? Nos está mirando porque quieren ver en nosotros que somos quizás perfectos, ¿no? No somos perfectos. Pero si dejamos que Dios obra a través de nosotros, vamos a ver cómo actuar, cómo poder nosotros desenvolvernos en nuestro día a día, cómo nosotros buscar más del Señor. Es cierto que es difícil a veces, hermano. Es muy difícil. A veces nuestro interior quiere salir de ese hombre viejo, ¿no? Y yo sé que hasta a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Es que por dentro, pero a veces uno se calla, ¿no? Se calla y mejor dejarlo que pase, porque a veces cosas podemos cometer y nos podemos arrepentir. Así es que, pero en los caminos del Señor Dios amado, como se dice, tener esa paciencia,
de amarnos los unos a los otros. Recuerde que somos diferentes los unos a los otros. No somos iguales, somos diferentes. Cada ser humano es diferente. Y aún nuestra crianza habrá sido diferente, pero ya en los caminos del Señor, aún así somos diferentes. Pero ya cuando estamos hablando, eh, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Dejarlo que Él sea manifestado en nuestras vidas. Entonces tenemos que nosotros dejarnos que Él nos amolde cada día. ¿Alguien más quiere comentar? Hermana Norma. Baja tu volumen. Hermano, buenas noches. Sí, quería comentar tu volumen. Allá. Vale. Hermano, quería... ¿Se escucha? Hermanita, le escuchamos. Ah, vale, no. Bueno, yo lo que quería comentar, hermanos, animarlos, incentivarlos a que continuemos en los caminos del Señor. ¿Vale? Ahí tenemos a Pablo que nos dice que tenemos dominio propio, ¿no? Y es más, Jesús nos dijo, ustedes no se quedarán huérfanos. Le pidió al Padre que ustedes le mande un consolador. Y vemos a Pedro, a Pablo, antes de aquel día del Pentecostés, ellos fueron diferentes. Ellos fueron débiles. A Jesús lo dejaron solo. Todos se fueron cuando a él lo arrestaron, lo crucificaron, no estuvieron con él, porque había temor. No había el Espíritu Santo aún. Jesús no se iba para que venga Jesús a entrar en sus corazones. Pero después de aquel día del Pentecostés, ellos no volvieron a... No era el mismo Pedro. Todos eran diferentes. No había temor en ellos. Ellos imponían manos a los enfermos en el nombre de Jesús. Ayunaban. Jesús mismo le dijo antes de eso que hay géneros que no salen así nomás, sino con ayuno y oración. Y Jesús ya ayunaba, ya oraba, pero los apóstoles aún no. ¿Cuándo ayunaron y oraron? Cuando recibieron poder. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, no se muevan de ahí, ustedes recibiréis poder, poder para enfrentar al enemigo. Cuando él viene a atacar, yo siempre digo, no, a mi hijo, a Juan, tú tienes que repeler en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Si estás en medio de la gente, en tu corazón, la sangre de Cristo tiene poder. El diablo no tiene poder más que nuestro Señor. Jesús lo venció en la cruz ya. Él pagó por nuestros pecados. Y lo que van a venir a nosotros son tentaciones. Jesús mismo fue tentado. Las tentaciones van a estar en el día ahí, pero nosotros somos quienes vamos a resistir al diablo y él huirá de vosotros, dijo. Así que yo los quiero incentivar. Y si aún el bautismo del Espíritu Santo nació manifiesto en vuestras vidas, tenemos el dominio propio. Amén, hermanos, para poder intentar escalar hasta llegar a ser como aquellos apóstoles, porque eso es lo que nosotros tenemos, somos la continuación de ellos. Así que el Espíritu Santo está con nosotros constantemente. Solamente no lo contrictemos, porque él fácilmente se contricta. Así que solamente hay que obedecer al Señor. Alguien dijo, pues, vale más la obediencia que el sacrificio, pero sí, pero también el sacrificio de ayuno también es una obediencia. Entonces, es un mandato de Jesús, dijo, entonces ayunarán, hermanos, no dejemos de hacer los sacrificios, de orar los unos por los otros. Ayer me dijo una hermana, yo también oro por... Gracias, le digo, hermana, me da mucha alegría saber que usted está orando por mí. Gracias, porque eso es el amor que tenemos los unos por los otros, de orar por mis pastores, por mi hermana, por mi hermano. Es una unidad, una armonía entre nosotros para que podamos avanzar todo, ninguno nos quedemos, porque ese es el objetivo, un día irnos, porque tenemos una sola patria y es celestial.
No somos, aquí dejamos todo ecuatorianos, hondureños, tenemos una sola patria celestial y ahí iremos algún día. Y eso, hermano, los animo en el amor del Señor. Amén, hermano, eso solo quería decir. Amén, hermana Norma. Y una vez más recordarles, hermano, que como le digo que Dios siempre está interesado más en nuestros corazones. Amén. Como somos interiormente que exterior. Y Él quiere, como digo siempre, cambiar y moldearnos. Vamos a buscar al Señor para que Él sea ayudándonos a través del Espíritu Santo que nos contrita, nos hace ver en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda y nos hace ver qué está fallando, nos hace ver como si viéramos en un espejo, qué tenemos que cambiar. Cuando no buscamos al Señor, cuando no dejamos nosotros de buscar a Él, para nosotros va a ser normal nuestro actuar. Como que no estamos en comunión, ¿no? Nos está diciendo en qué estamos fallando. Pero en la búsqueda, en su búsqueda de Él, en la búsqueda más del Señor, Dios va a ir puliendo, Dios va a ir obrando, Dios va a ir transformando en nosotros. Y aún sin darnos cuenta, solamente los demás mirarán el cambio en nosotros. Nosotros quizás no vamos a ver iguales, pero los demás van a ver el cambio. Los demás van a ver en una hermana Yossi que quizás no contesta de la misma manera, que quizás se dice, como decimos nosotros en Perú, pasamos al IVA y decimos, sí, hermano, aunque, porque si no, va a ser distinto, hermano. ¿No? Imagínese, por eso dice Pablo que, hablando de Timoteo, qué tan importante, hermano, en un líder el carácter. Porque si dice que no está preparado, imagínese, si con aquellos hombres Dios pasó buen tiempo para prepararlos, porque si dice ahí, si no, va a haber un problema. Va a haber un problema porque Dios demanda de nosotros una responsabilidad muy grande. Aún no siendo perfectos, aún no siendo merecedores de Él, Él mira en nosotros. Entonces tenemos que dejar nosotros de moldear. No podemos hacer. Y si algo no, vemos que algo estamos, que todavía no cambiamos, pedir al Señor que Él siga obrando en nuestra vida, que Él siga cambiando. Y cuando nos ponga eso que le hemos pedido, como dice nuestro hermano Juan, entendamos que es el Señor que quiere trabajar con nosotros. No seamos prestos al enojo, dice, ¿no? Así es que yo sé, hermanos, que Dios va a seguir trabajando en cada uno de nosotros, a todos nos falta, y va a ser, como digo, lo mejor es ponernos en sus manos. Así que si alguien más tiene que comentar, y si no, también no quiero cansarles mucho. Amén. A ver si alguien más quiere comentar. Yo quiero que se vayan a dormir, no quiero que por mi culpa se vayan a su trabajo de sueño. Amén. Si no hay nadie más que quiera opinar, voy a invitar a nuestra hermana Yossi que nos hay en oración antes de despedirnos. Amén. Que sea el Señor ayudándonos a cada uno de nosotros. Nuevamente, hermanos, pastor, si podemos todos Sí, tener encendemos los micros, hermano. los Pueden encender sus micrófonos micros. todos juntos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y le vamos a pedir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amado Señor Padre Todopoderoso, Rey de la Gloria, Señor. Te Te pedimos, damos las Padre gracias, amado, que Padre tú Santo, en sigas esta noche por obrando, este Señor, momento, Señor, de vidas. estudio, Padre Que Santo. tú sigas trabajando con Que cada uno de estamos, nosotros, Señor, Señor, aprendiendo cómo moldearnos. Que tú sigas, sabemos, Padre, Señor, de guiando, nuestro Señor. carácter en nosotros. Sabemos, Obra en nuestras Señor, vidas, que Señor eres Jesús, tú amado quien Espíritu obra en Santo, nuestros te pedimos que corazones, tú Padre Santo. contrites los Ayúdanos, corazones, Señor, a Señor, moldearnos que nos hagas conforme a ver, tu Padre, lo que voluntad, tenemos que Señor. cambiar, Señor. Tú eres el alfarero, Señor, Padre Hagas Santo. todos nosotros, Y Señor nosotros Jesús, somos barro en tus como tú manos, quieres, Padre, Señor. como tú Quita, realmente Señor, lo que no buscas en te cada uno agrada de de tus cada hijos, uno de Señor. nosotros, Padre Santo. Padre,
Amoldea, Señor, Ayúdanos, nuestro Señor Jesús. carácter, nuestra manera, Señor, de Seas tratar a tú, nuestros Señor, hermanos, a reflejado las en nuestras vidas, personas, que tu amor sea reflejado en para poder nosotros, llegar a Señor, sus la gloria. corazones, Señor. Te pedimos por cada uno, Precioso Señor Señor, Jesús, Padre Santo, Santo, Padre amado, anhelamos, Señor, tener un corazón conforme al Dios. tuyo, Padre Creador. En ti, Señor Enséñanos, Jesús, Señor, a mirar como tú, Señor, Padre Padre. amado, a Te pido, nuestro Señor, por prójimo, a cada uno nuestros de mis hermanos, hermanos, Padre Señor, Santo. por cada Oh, líder, Cristo Padre de la Maestro, iglesia, Señor, Señor. enséñanos cada Seas día, tú Señor, a ser hablándonos, como Señor tú, Jesús. a pensar Seas tú como tú, guiándonos, a Señor, perdonar para la como gloria. tú, Señor, Padre amado. Oh bendito Te Dios, pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano que se ha dado te cita en pido, esta Padre noche, Santo, Señor, que tú nos Padre. ayudes, Señor. O que tú seas tú con cada uno de Ayúdanos, nosotros, bendito Señor. Dios. A nuestros hermanos que están en casa trabajando, que no han podido, Señor Señor. Jesús, Que tú, Señor, bendiga sus vidas, a sus familias, Señor, ayúdanos, Padre Padre amado. amado. Ayúdanos Ayúdanos, cada Señor día, Señor, Jesús. porque necesitamos de tu presencia, Señor. Sí, Oh, Señor. precioso, amado Espíritu Mira, Santo. Señor Tú Jesús. eres, Señor, Tú el nos amigo de conoces, nuestras Señor. Tú vidas, sabes, el que Padre también amado, nos en va cada uno de enseñando cada nosotros. día, Señor, Sea tú sacando, cada Señor, uno de cada cosa nosotros, de Padre. nosotros, Obra, amoldando. Señor, obra con Seas tú poder, Padre dirigiéndonos, Santo, Señor Creador. Jesús. Oh, Y bendito hagas, Padre amado, en Señor, tú cada eres uno de nosotros, soberano, Señor. Señor. Haz tu voluntad en Seamos, Señor nosotros, Jesús, Padre Santo. sus vasos de honra para Sé que ti. somos carne y a veces nos cuesta, Señor, Padre Perdónanos, Santo. Señor de la gloria. Pero tú Perdónanos, quieres lo Señor, mejor nos para amas. cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, Oh, ayúdanos bendito en todo Dios. momento, Señor. Ayúdanos en todo Sí, momento. Señor Necesitamos Jesús, cada ayúdanos, día de tu Padre amado. presencia, Señor. Ayúdanos, Señor Oh, Jesús. fuera de ti, Señor, no somos nada. Andaríamos sin rumbo, Padre Santo, sin tu Sí, presencia, Señor de la Señor. gloria. Oh, precioso Señor, enséñanos a buscar más de tu presencia, Oh, Señor, en bendito cada Dios. momento Sin donde ti no somos estemos, nada, Señor. Señor Que Jesús. nuestra boca siempre Bendito esté, Padre, Señor, el hablar ya. contigo, Señor, el alabarte, el Te glorificar tu pedimos, santo Señor, que tú nombre, nos Señor. ayudes, Padre. Que seamos verdaderamente una luz, Señor, Sí, Señor Jesús. donde hablemos, donde estemos, Señor, Sí, bendito en Dios. nuestros trabajos, en nuestras casas, Señor, Sí, a bendito donde Padre vayamos, que celestial. seas tú reflejándote en cada uno de Oh, bendito nosotros, Dios. Señor. Sí, Oh, Señor. grande y poderoso eres tú, Señor. Señor de la Sabemos, gloria. Señor, Padre Santo, y reconocemos que tú eres, Señor, que tú eres Dios de gran Bendito poder. Dios, ayúdanos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Ayúdanos, Padre Oh, amado. Padre Santo, Sí, enséñanos a Señor cada Jesús. momento, Señor. Padre Tú eres amado. el maestro del Te maestro, pedimos, Señor Señor. Jesús. Oh, amoldea nuestro corazón conforme al tuyo, Señor Señor. Jesús, que nos O ayude. también, Señor Padre Santo, te pedimos por el culto de mañana. Que sea Sí, tu Padre, presencia, Señor. Señor, desde principio hasta fin, en las Sí. alabanzas que podamos sentir, Padre Espíritu Santo, esa libertad, Oh, bendito Señor, Dios. de alabarte, de adorarte, Señor, porque para eso nos creaste, Padre amado. Jesús. También te pedimos, Señor, que seas tú Gracias, Señor. cuidándonos, Señor, que estamos viajando, Señor, allí, a Girona, Señor, allá a Figueras, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe lo que tenemos que hacer, que nos cuides, Padre Santo, que tú cuides nuestra salida y nuestra entrada, Señor, Padre Creador. Oh, obra con poder, Padre amado. Gracias, Te lo Señor pedimos, mi Jesús. buen Dios, Padre Santo, Oh, bendito en el Padre. nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Amor al Señor, gracias por cada uno de su tiempo, que ha tenido bien entrar, tu hermano Willy, tu hermana Jenny, tu hermana Adriana, tu hermano Hugo, Araceli, tu hermano Juan, tu hermana Ivonne, tu hermana Josie, tu hermana Norma, tu hermano Fred. Que Dios me los bendiga. Tengan buenas noches. Esperamos el día de mañana en el servicio, como nuestra hermana Josie. Ya saben, nosotros vamos a estar viajando a Gerona, después a Figueras, sus oraciones también. Que tengan un culto bendecido, hermanos.
y sigamos cada uno de nosotros. Vamos a estar el sábado que viene, vamos a resumir todo, quizás vamos a estar 1 hora hablando también con el servicio. Y de ahí vamos a pasar, hermano, al discipulado. Sé que no sé cuántos hemos hecho discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, donde vamos a estar interviniendo varios hermanos, no solamente mi persona. Amén. Así es que tenemos esos libros también en PDF, el discipulado 1, 2 y 3, hasta que nos den ya el libro discipulado de la iglesia de acá de España. Pero vamos a estar todos juntos aprendiendo. Amén. Así que sus oraciones de cada uno de ustedes, hermanos, que tengan un culto bendecido y sigamos orando los unos por los otros, hermanos. Sigamos orando. Y les pido sus oraciones también por cada uno de mis hermanos que no están viniendo todavía. Sigamos orando, llevemos nuestras oraciones a ellos, que Dios siga ayudando, poniendo ese fuego en sus corazones, donde arda la presencia de Dios y la búsqueda del Señor cada día más. Que Dios les bendiga, hermano. Buenas noches, bendiciones. Pueden poner sus audios, Dios les encender. bendiga, hermano. Bendiciones, pastor, Mana Yossi, Hermano Juan, Mana Yoshi, Mana Dios le Norma, bendiga, mi Vamos, Ivonne. Dios me lo bendiga, Miguelito. hermano Willy.